Hey, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de una de las comparaciones más clásicas y más buscadas en el mundo del PC Gaming. Intel Core i5 versus Ryzen 5. ¿Cuál rinde mejor en juegos? Porque si estás montando un PC nuevo o quieres actualizar el que ya tienes, esta es una de las decisiones más importantes que vas a tomar. Y lo curioso es que, aunque llevamos años viendo esta comparación, sigue generando muchísimas dudas. Hay gente que te dice que Intel es mejor para jugar, otros que AMD es más equilibrado y al final acabas más liado que al principio. Así que en este vídeo vamos a poner las cosas claras, centrándonos en el uso real, jugar. No benchmark extremos, no configuraciones irreales, sino rendimiento en juegos de verdad, como lo usaría cualquier jugador normal. Antes de empezar, también quiero dejar algo claro, aquí no vamos a defender marcas, vamos a hablar de lo que rinde mejor según el escenario, el tipo de juegos y el tipo de usuario. Ahora, ¿qué significa realmente rendir mejor en juegos? Antes de comparar procesadores, hay algo importante que tenemos que aclarar. Cuando hablamos de rendimiento en juegos, no estamos hablando solo de la media de FPS. Sí, los FPS importan, pero hay otros factores igual o incluso más importantes. La estabilidad, los frame times, los FPS mínimos y cómo responde el sistema en momentos exigentes. Porque de poco sirve tener 200 FPS de media si luego tienes bajones, tirones o microstuttering, y eso es algo que depende mucho del procesador, sobre todo en juegos competitivos o en títulos muy dependientes de CPU. Además, hoy en día muchos juegos ya no usan solo uno o dos núcleos, cada vez aprovechan mejor los procesadores modernos, así que también tenemos que tener en cuenta el número de núcleos, los hilos y la arquitectura. Intel Core i5 y Ryzen 5, el punto dulce para gaming. Si hablamos de gaming, tanto los Intel Core i5 como los Ryzen 5 están en lo que podríamos llamar el punto dulce. No son procesadores de entrada que se queden cortos, pero tampoco son CPUs de gama alta que muchas veces no se aprovechan en juegos y cuestan mucho más. Normalmente estamos hablando de procesadores con 6 núcleos y 12 hilos, frecuencias altas y un rendimiento más que suficiente para acompañar gráficas potentes sin hacer cuello de botella, especialmente en 1080p y en 1440p. Por eso esta comparación es tan interesante, porque en papel parecen muy parecidos, pero en la práctica hay matices importantes. Vale, ahora pasamos al rendimiento en juegos con el Intel Core i5. Empezando por Intel, los Core i5 siempre han tenido una fama muy clara en gaming, frecuencias altas y muy buen rendimiento por núcleo. Y esto sigue siendo cierto. En muchos juegos, especialmente los competitivos como shooters o títulos EA Sports, los Core i5 suelen ofrecer unos FPS ligeramente más altos, sobre todo en 1080p y con gráficas potentes. Esto se nota especialmente en escenarios donde la CPU es el factor limitante, tasas de refresco altas, gráficos medios o bajos y búsqueda de la máxima fluidez posible. Además, Intel suele dar una latencia de memoria algo más ajustada, lo que en ciertos juegos ayuda a mantener frametimes muy estables. Ahora bien, esa ventaja no siempre es enorme. En muchos casos estamos hablando de diferencias pequeñas, que solo se aprecian si tienes un monitor de 144 Hz o más, y eres bastante exigente con la fluidez. Ahora pasamos al rendimiento en juegos con los Ryzen 5. Por el lado de AMD, los Ryzen 5 han evolucionado muchísimo en los últimos años. Ya no estamos hablando de procesadores buenos por el precio, sino de CPUs muy sólidas también para gaming. En muchos juegos actuales la diferencia frente a Intel es mínima, y en algunos títulos directamente empatan o incluso superan al Core i5 equivalente. Donde Ryzen suele destacar es en la consistencia. Los frametimes suelen ser estables y el rendimiento en juegos modernos, que aprovechan bien varios núcleos, es excelente. Además, los Ryzen 5 suelen escalar muy bien con memoria rápida, lo que permite afinar bastante el rendimiento si eliges bien el conjunto de componentes. Para el jugador medio, la experiencia de juego con un Ryzen 5 es fluida, estable y sin problemas, incluso acompañándolo de gráficas potentes. Ahora vamos a hablar de 1080p contra 1440p. ¿Cambia mucho la historia? Aquí hay un punto clave que mucha gente no tiene en cuenta. La diferencia entre Intel Core i5 y Ryzen 5 se nota mucho más en 1080p que en 1440p. En 1080p la CPU tiene más peso y ahí Intel suele sacar una ligera ventaja en FPS máximos. Pero cuando subimos a 1440p la carga pasa mucho más a la GPU y las diferencias entre ambos procesadores se reducen muchísimo. En la mayoría de casos, jugando a 1440p no vas a notar ninguna diferencia real entre un i5 y un Ryzen 5 si ambos están bien acompañados.
Esto es muy importante porque no todo el mundo juega en 1080p y no todo el mundo busca el máximo FPS competitivo. Ahora vamos a hablar del consumo, temperaturas y eficiencia. Otro aspecto a tener en cuenta es el consumo y las temperaturas. Tradicionalmente, los Ryzen 5 han sido algo más eficientes, con consumos más contenidos y temperaturas algo más fáciles de manejar, incluso con disipadores modestos. Los Core i5, por su parte, pueden consumir más bajo carga, especialmente si se les deja sin límites de potencia, lo que implica necesitar una buena refrigeración para sacar todo su rendimiento. Esto no es un problema grave, pero sí es algo a considerar si buscas un PC silencioso o si no quieres complicarte demasiado con la refrigeración. Ahora vamos a hablar un poco de la plataforma y futuro. Aquí AMD suele tener un punto fuerte, la plataforma. Normalmente las placas base de AMD suelen ofrecer más recorrido de actualización, permitiéndote cambiar a un procesador más potente sin cambiar toda la plataforma. En Intel, los cambios de socket suelen ser más frecuentes, lo que puede limitar futuras actualizaciones sin cambiar placa base. Si eres de los que piensa a largo plazo, este es un factor que puede inclinar la balanza. Entonces, ¿cuál rinde mejor en juegos? Llegamos a la pregunta clave, y la respuesta honesta es, depende de cómo juegues y qué busques. Si tu prioridad absoluta es sacar el máximo de FPS posible en juegos competitivos a 1080p y 144 Hz o más, un Intel Core i5 suele darte una ligera ventaja. Pero si buscas una experiencia muy equilibrada, estable, eficiente y con un buen margen a futuro, un Ryzen 5 es una opción excelente y, en muchos casos, indistinguible en la práctica. Las diferencias existen, sí, pero no son tan grandes como a veces se dice en Internet. Y por último, vamos a la conclusión final. Tanto Intel Core i5 como Ryzen 5 son procesadores perfectamente válidos para gaming hoy en día. Ninguno es una mala elección. Lo más importante no es solo el procesador, sino el conjunto, la gráfica, la memoria, el almacenamiento y cómo encaja todo con el tipo de juego que juegas. No compres por marca, compra por necesidad real. Así que si este vídeo te ha ayudado a aclarar ideas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más comparativas y análisis centrados en gaming real. Y dime en los comentarios, ¿eres más de Intel o de AMD y por qué? Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.